Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Esta noche con 3 temas que dan de qué hablar en la agenda nacional. Empezamos con los efectos de la pandemia en las relaciones de pareja. También hablaremos de las nuevas medidas que se tomarán en Bogotá para reducir la curva de contagios y cómo afecta la economía. Y para finalizar, vamos a conversar del Día Internacional del Beso y de aquellos besos que la pandemia nos robó con Flavia Dos Santos, psicóloga y psicoterapeuta. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos hacen hablar aquí en De qué se habla a las 7. El COVID-19 no solo ha afectado la salud y la economía de los colombianos. Esta pandemia convirtió en todo un reto la convivencia en pareja y las relaciones íntimas. Así lo revela un estudio realizado por Profamilia. Según este, el 64% de las personas que estaban en una relación 3 meses antes de que iniciara la pandemia, pues tuvieron una ruptura durante la cuarentena y señalaron que este se dio debido a la situación de salud pública, también de salud mental, hay que decirlo. Además, el estudio realizado por la Universidad de Gante en Bélgica y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en Reino Unido reveló que las relaciones sexuales, ojo, disminuyeron en un 30% a causa de esta enfermedad, el COVID-19. Para conocer un poco más sobre este fenómeno nos acompaña hoy Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, y Bernardo Useche Aldana, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a los dos por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. Doctor Aldana, ¿por qué vivir en pareja se volvió un reto durante la pandemia? Se volvió un reto porque la pandemia, como la pandemia del VIH-Sida en los 80s y en los 90s, cambian las costumbres sociales y las costumbres sexuales. En el caso de la pandemia del SIDA, contribuyó a la emergencia de la comunidad homosexual, a hacer evidente que los humanos tenemos relaciones más por placer, contribuyó al avance del movimiento social por los derechos de la comunidad, y cambió conductas sexuales. Por ejemplo, generalizó el uso del condón entre los hombres, que eso no se había pensado nunca. Entonces, esta pandemia también está impactando la vida de pareja y la vida sexual. Doctor Bernardo Useche, ¿esto cómo usted desde el punto de vista psicológico puede interpretarlo y nos puede ayudar además a encontrar una solución a esta problemática que se viene dando ya hace un buen tiempo? Decíamos, es que no hay tiempo para compartir en familia, pero ahora que lo tenemos de sobra, pues se nos hace más difícil compartir y resultan estas peleas, estas discusiones. Doctor Bernardo Useche. Sí, la encuesta de Profamilia y de las universidades europeas es excelente y da unos datos que no existían en Colombia con esa claridad. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Se puede mirar de distintas maneras. Una es que lo primero es que el impacto se da a través de lo que ya existía. Es distinto una pareja que tiene relaciones abiertas a una pareja monogámica, es distinto una pareja que tenía una frecuencia de tener relaciones sexuales diaria a una que la tenía esporádicamente. Y la pandemia lo que hace es cambiar los hábitos y los patrones de comportamiento, los obliga a cambiar. Y la ha cambiado a veces en un sentido positivo, no siempre negativo. Yo he entrevistado mujeres que me han dicho, para mí fue una bendición la pandemia porque yo me acababa de casar y entonces mi luna de miel lleva un año, ¿sí? Como hay otros que me han dicho, hombre, éramos infieles y decidimos hablar claro porque para podernos ver ahora con esas parejas, pues no nos podíamos escapar de otra manera. Entonces, se cambia la vida, se cambian los patrones y eso se explica dependiendo del estatus socioeconómico, del tipo de pareja, de los antecedentes, de la historia sexual de cada quien. Sería muy simplista decir, dar una sola interpretación. Doctor Vargas también nos acompaña, él es el asesor científico de Profamilia. ¿A qué se puede atribuir la disminución de relaciones sexuales durante la pandemia? ¿Qué lograron identificar ustedes con este estudio? Sí, lo que básicamente uno puede
ver a través del estudio es como aquellas parejas que conviven con toda la familia completa, es decir, con los hijos y a veces con familia extendida, suegros, abuelos y demás, pues perdieron espacios de privacidad. Y entonces esto hace que los momentos que tenían para los encuentros sexuales se han disminuido, se han tenido que aplazar. Y esa es una de las fundamentales por las que ese 30% de las parejas reportó una disminución en la frecuencia coital. Doctor Vargas, mire, hay una situación que empezó a pasar durante la pandemia y es que aumentó el consumo de pornografía y sexting. ¿Por qué pasa esto si toda la familia está en el hogar? Pues sobre todo lo del sexting es porque es una actividad que es muy privada y que se puede hacer en un espacio muy pequeño. Entonces, por eso es que vimos como un 27% de los entrevistados reportaron un incremento del sexting, mientras que un 18% no lo hicieron porque de pronto ya tenían un poco de temor en revisar en su teléfono inteligente la actividad de sexting. Con la pornografía pues se vio como un equilibrio, hubo un aumento en un 27% de los que reportaban hacer consumo de pornografía previamente al aislamiento, pero un 35% de los que utilizaban pornografía antes del aislamiento disminuyeron también por temor a ser evidente que eran consumidores de pornografía al no tener espacios de privacidad iguales donde poderlo hacer. Bueno, es importante entender esto y por eso también hemos invitado al psicólogo Bernardo Useche. También tenemos, digamos, algunas cifras que nos reporta Profamilia en este estudio bastante importantes en materia, por ejemplo, de maternidad. Pues entiendo que 10.4% de las mujeres encuestadas decidieron posponer el embarazo, mientras que el 4.4% decidió acelerar su decisión de tener un hijo. ¿Qué se puede interpretar con estas respuestas, doctor Useche? Creo que se refuerza una tendencia a no tener hijos. Los mismos datos sociodemográficos de la encuesta de Profamilia muestran que, no recuerdo en este momento, pero muestran que la mayoría de las personas encuestadas no tenían hijos. Entonces, pero además, la pandemia se caracteriza psicológicamente y psicosocialmente por la incertidumbre, por generar incertidumbre en muchas áreas, en muchos terrenos. Entonces, esa incertidumbre sobre, por ejemplo, el empleo, los ingresos, etcétera, ha llevado a parejas. Yo acabo de hablar con una pareja joven que le dice, no vamos a tener hijos, porque no sabemos qué acabamos de perder el empleo ambos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, hay unas condiciones sociales que son como el marco de todo esto. Pero además era una tendencia, porque las parejas hoy quieren mucha más libertad y saben, pues, yo creo que uno quiere cada vez más a su mamá cuando uno tiene hijos, porque sabe por qué pasaron ellas y qué trabajo, sobre todo para la mujer, implica la crianza. Pues bueno, hoy en día un gatico o un perro sí, también nunca van a reemplazar. Yo que soy padre se lo voy a decir, no lo van a reemplazar. pero es y que la tampoco hay que responsabilidad es muy humanizarlos, grande y, como dice el doctor, la incertidumbre también. Entonces, traer hijos a este mundo, pues también de pronto se frena, porque es que, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Y justamente, José Fernando, ya que usted pone ese tema sobre la mesa, pues yo le quiero preguntar al doctor Vargas qué soluciones o estrategias hay para que no se desintegren esas relaciones de pareja, para que las familias de pronto no quiebren esos vínculos, porque es que si nos ponemos a ver, pues no sabemos cuántas cuarentenas más nos faltan, cuántos momentos más vamos a tener que convivir juntos por más de 24 horas seguidas. Sí, exacto. Esa es una razón importantísima para tener en cuenta. Uno de los problemas de la cuarentena es que se fue aplazando 2 semanas, un mes, otro mes más. Entonces eso creó un sentimiento de desesperanza de no saber cuándo terminaba, y esta fue una de las razones también por las que ese 10,4% de las parejas decidieron posponer el tener un hijo. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la epidemia de Zika, ante el temor de que el virus pudiera afectar a los fetos, y como se demostró en el Zika, entonces aplazaron su deseo de la maternidad. Pero ¿qué podemos hacer? Hay que replantear las relaciones de pareja. Cuando ya se pasan de convivir
4 horas al día, que es lo que pasa muchas veces en las parejas, y es que llegan a las 7 de la noche a la casa y se quedan dormidos a las 11, pues realmente son 4 horas de convivencia a convivencias mucho más extendidas de 24 horas casi. En su totalidad, pues debemos tener en cuenta que eso se debe conversar. Lo más importante es hablar, hacer una especie de acuerdos. Hay tareas en el hogar que de pronto se tenían que repartir y que eso podía ser una fuente de encuentro. Y otro de los grandes problemas es el altísimo reportaje o reporte mejor que hubo de violencia intrafamiliar. Entonces, esas son cosas que salieron a flote durante la cuarentena, pero que se pueden tratar de negociar. Obviamente, la violencia no tiene punto de negociación porque lo que debe ser es no existir, pero sí las cosas que pueden generar roces dentro de las parejas se deben negociar y se deben aclarar previamente en los momentos en que más tranquilos están. Doctor Useche, esto demuestra que realmente de pronto algunos se dieron cuenta que no conocían suficientemente a sus parejas, como lo dice el doctor Luis, pues también es que convivíamos muy poco tiempo, simplemente llegaba el momento en la noche de ver televisión y entonces estaba el televisor ahí como intermediario, intercediendo en la relación, pero no había una convivencia completa en donde hay una serie de obligaciones y responsabilidades que se tienen que cumplir, en donde no se repartían, porque con esta pandemia también muchas personas del servicio que ayudaban a tantas personas, pues no pudieron ir a desplazarse hasta estos hogares, entonces les tocó también hacerse responsable de esas labores. ¿Por qué nos molestaría, digamos, tanto tiempo pasar juntos? ¿Porque no conocemos también a la otra persona? Porque el equilibrio psicológico de una pareja reside en que haya un vínculo muy estrecho, pero también haya áreas de libertad. Es decir, una pareja donde un miembro es posesivo, eso es la muerte de la satisfacción de la vida en pareja. Entonces, el ir al trabajo, todas las actividades diferentes a estar conviviendo con la pareja van en contravía de esa necesidad de que la relación, así sea exclusiva sexualmente, pues no abarque todos los minutos del día ni todas las esferas de la vida. Entonces, eso se ha estudiado mucho, sobre todo, por ejemplo, con parejas que tienen el mismo oficio, trabajan en el mismo lugar, en fin, y cómo eso afecta negativamente el bienestar. Doctor Useche, doctor Vargas, muchísimas gracias. Clave en lo que ustedes dicen, por supuesto, la comunicación. Creo yo que eso es lo que nos va a ayudar a sobrepasar todos estos tiempos de confinamiento que nos quedan de la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. No, y aprender a convivir, porque como usted lo dice, Daniela, esto va a seguir ocurriendo, entonces tenemos que intentar pues hacernos la vida más amable. Claro, pero convivir necesita una buena comunicación. Además, se necesita de dos, porque para pelear se necesita de dos también. Exacto. Esto es algo de no creer y se los voy a mostrar, pues porque en medio de la alerta mundial por el incremento de casos de COVID-19, que ayer fue lanzada precisamente por la Organización Mundial para la Salud, hoy tenemos que registrar estas impactantes imágenes que no pasaron hace un año y medio, no, eso pasó hoy, ayer, que se registran además en la India. Miren esto, en donde cientos de miles de devotos hindúes acudieron en masa a tomar un baño sagrado en el río Ganges durante la celebración del Festival de Cántaros, que dura varios meses. Debemos recordar que India superó a Brasil en el número de contagios, convirtiéndose en el segundo país con la más alta cifra de casos positivos. Expertos han declarado que estas aglomeraciones, pues por supuesto lo hemos escuchado miles de veces también aquí en De Qué se habla a las 7, favorecen la propagación de la enfermedad, ya que la mayoría de asistentes no porta el tapabocas ni guardan el distanciamiento físico adecuado. Me imagino que haya una conexión con el más allá, con su religión, con sus creencias y con la parte espiritual, pero se olvidan de la parte física y carnal, que es lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19 y que lamentablemente está dejando víctimas fatales. Eso justamente, José Fernando, es uno de los problemas de esta pandemia, separar la seguridad con los temas religiosos. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos. No se desconecten aquí en De Qué se habla a las 7.
Volvemos en De qué se habla a las 7 y en Colombia sigue el aumento en el número de casos positivos de COVID-19, aunque las autoridades en todo el territorio nacional han impuesto diferentes medidas para controlar la propagación. Hay sectores que se niegan a aceptarlas porque ven afectados sus ingresos y la producción por las cuarentenas a lo largo de la pandemia. El dilema entonces hoy es salud o sobrevivencia. Sin duda, la salud es la prioridad para todos, pero es que sin dinero ni trabajo, pues es muy difícil mantener la economía del país e incluso la misma salud. ¿Cómo encontrar entonces un equilibrio entre salud y economía? Esa es la pregunta que buscaremos resolver enseguida. Pues para hablar de este tema, dos miradas, la de Luis Jorge Hernández, experto en salud pública de la Universidad de los Andes, y la de Víctor Padilla, un colombiano como usted o como yo, quien alquila carpas en las playas de Castillo Grande en Cartagena. Con ellos pues conversaremos de cómo llegar a ese punto medio en donde la salud y la economía se encuentren en equilibrio en la pandemia. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar en De qué se habla a las 7. Comencemos con el doctor Luis Jorge. 76.3% es la ocupación de camas UCI en la capital del país y entró en este momento ya en alerta hospitalaria por COVID-19. En Medellín es de 96.7%, la situación también es compleja en Cali, Leticia, Santa Marta, Cartagena, entre otras ciudades de nuestro país. Ante este panorama, doctor, ¿usted cree que son necesarios los confinamientos para evitar el contagio exponencial, que este contagio continúe? Y si es así, ¿cómo pueden hacer las personas que no tienen recursos para sobrevivir? Bueno, gracias José Fernando. Esto pasa, llevamos más de un año en pandemia, hay una fatiga ciudadana hacia la pandemia. Hay que hacer cuarentenas mucho más focalizadas. Cuarentenas generales no sirven, es mejor unas cuarentenas focalizadas con apoyo que sirvan, no unas generalizadas que no sirvan. Vimos en Bogotá que estaba en cuarentena el lunes y la congestión en los Transmilenios. No hay que poner a pelear economía con salud porque dependen del mismo individuo, le dan bienestar al individuo. El individuo es uno solo, el individuo no hace ese divorcio, su sustento y su calidad de vida depende. Entonces necesitamos medidas mucho más focalizadas con apoyo estatal. En Chile, en Argentina, una persona que requiera cuarentena, el Estado la apoya a ella y a su familia si no tiene recursos económicos para estar 14 días. Pero aquí no puede, un taxista no puede, el 40% de las personas que pueden estar aisladas no lo hacen. Un vendedor informal, un mensajero de economía digital no puede hacer el aislamiento porque entonces se requiere mucho más apoyo estatal para que se cumpla realmente la cuarentena. Precisamente por eso nos acompaña hoy Víctor. Víctor, mire, usted trabaja en una de las ciudades más turísticas, si no es que es la más del país. ¿A usted cómo lo ha afectado, lo ha afectado estas cuarentenas y a sus compañeros comerciantes? Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes y a todo su equipo de trabajo. Verdaderamente, el alcalde Henao pidió un decreto 0406 8 de abril, que las playas de Cartagena solamente se podían utilizar de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Económicamente, ese decreto ha afectado nuestro bolsillo. Las personas siempre van a las playas de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Dicho decreto expide el 22 de abril y estamos pidiéndole encarecidamente al doctor William Henao para ver si de pronto del 22 va a seguir con lo mismo, modifique ese decreto 0406, el servicio de playa de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que nuestra economía mejore, porque sé decirle algo, los compañeros están viendo para su casa, a veces que tienen que pillar para los transportes para irse para casa. Nadie está viendo la muy poca afluencia de personas. Sabemos que el virus está atacando mucho, está haciendo mucho daño, somos conscientes de eso. Es más, hay una nueva iniciativa de hacerle pruebas de COVID a toda gente que estamos trabajando en la playa. Ayer se inició ese proceso, pues yo me tuve que hacerme prueba. Gracias a Dios estoy sano, sin COVID. Y aquí tengo mi cartón
que me dieron de que yo no tengo COVID. Pero acá en Boca Grande, Castillo Grande, Laguito y Marbella nos cuidamos mucho, con implementos de bioseguridad para prestar un buen servicio a los visitantes y extranjeros, acatando todas las medidas que se nos vienen dando para así desarrollar un buen procedimiento Póngame la siguiente pregunta, por favor. En las playas de Cartagena. Víctor, muchas gracias. Vamos a intentar mejorar la conexión con usted. Es entendible, pues usted está en Cartagena en este momento, muy cerca también a las playas, y pues la señal no es tan buena. Le agradecemos mucho. Ya vamos a seguir escuchándolo mientras podemos hacer esas pruebas. Luis Jorge, Víctor es solo uno de los diversos casos de colombianos que viven del diario y que además pues han tenido que enfrentar las consecuencias de la crisis económica. Aunque se han implementado medidas, la situación para algunos pues parece no tener mejora. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre cuidar la salud y recuperar la economía? ¿Cómo se lograría? Usted ya nos dijo de algunos confinamientos sectorizados, pero ¿qué otras alternativas tenemos? Mira, José Fernando y Daniela, si nosotros hiciéramos bien las estrategias de mitigación, no necesitamos cuarentena. ¿Qué requerimos para no deteriorar la condición socioeconómica de las personas después de más de un año de cuarentena? ¿Sí? Uno, focalizar, pero también necesitamos que el gobierno haga, las secretarías de salud haga seguimiento a las medidas de bioseguridad. Lo decía Víctor ahorita, don Víctor decía, nosotros estamos cumplimos, ¿por qué nos amplían el horario de la playa? Es factible hacerlo si hacemos monitoreo de las medidas de bioseguridad, las medidas para no formar aglomeraciones, para no formar conglomerados de personas, el uso de tapabocas. Si hiciéramos eso bien, no necesitamos cerrar la población. Lo otro, seguir haciendo tamizajes. Don Víctor decía, a mí ya me hicieron tamizaje y eso. Sí, eso hay que hacerlo. No es la responsabilidad solo del ciudadano, José Fernando, es del gobierno también. Una buena estrategia de tapabocas, distancia física, lavado de manos, espacio al aire libre, no aglomeraciones, no visitas familiares, equivale a una cuarentena. Las cuarentenas son un fracaso de la salud pública, deterioran la salud mental, deterioran la salud física y el virus se transmite en espacios cerrados. Ojalá tuviéramos algo más. Hay que hacer cuarentena en algunos sitios más focalizados, en Bogotá por UPZs, identificar barrios, identificar focos de infección, pero las medidas generalizadas sin medición no sirven. Este es el momento de hacer cambios en eso. Luis Jorge, ¿cómo interpretar que en pleno pico aquí en Bogotá tantas personas hayan salido ayer en medio del confinamiento estricto? Todos necesitaban trabajar, todas estas personas realmente hacían parte de la excepción. Sí, por eso le hemos dicho a la alcaldía, es mejor cuarentenas focalizadas. Daniela, aquí en Bogotá ya se han identificado, hay 116 UPZs, ya se han identificado las UPZs que tienen mayor transmisibilidad en Suba, en Bosa, en Kennedy, en Chapinero. Trabajemos en estas UPZs con cordones sanitarios por actividades educativas, actividades de apoyo a las personas que no se pueden aislar. Es mejor cuarentenas focalizadas que sirvan a no generalizadas que no sirven, como en este caso que ustedes lo están mostrando. Están en cuarentena, 80% de la población de Bogotá es informal. Un informal no puede estar en cuarentena porque vive, nosotros lo hemos medido en la Universidad de los Andes, 40% de personas taxistas que necesitan aislarse no se aíslan porque no pueden. Un rapitendero no puede aislarse, un trabajador informal necesitan apoyo del Estado para aislarse. Una cosa es lo formal y otra es lo real. Es mejor cercanía, cordón sanitario, focalizar más y no algo generalizado que no se cumpla. Es cierto que los trabajadores informales pues necesitan de esto para poder generar ingresos. Personas como Víctor pues no se pueden quedar un solo día sin recibir dinero, pero entonces también viene el factor de responsabilidad, ¿cierto? De listo, yo salgo a trabajar, pero también me tengo que cuidar a mí y a las personas que trabajan conmigo y que atiendo. Entonces, ¿cómo ve usted el tema de la responsabilidad de los comerciantes frente a la salud pública? ¿Sí cree que están tomando las medidas necesarias o hace falta más rigurosidad? No, digamos, las medidas policivas en general no sirven. Hay cierto que hay unos sectores ciudadanos que no tienen mucha disciplina, pero pongamos los vendedores informales. Los informales necesitan apoyo del gobierno. Una persona con síntomas, Daniela, o con COVID positivo debe aislarse 14 días y hacer búsquedas de contactos. Hay que aislarse. Entonces el gobierno debe apoyar esos aislamientos. En Santiago de Chile, en Buenos Aires, le pagan un hotel, un hostal, esté aislado, debe estar aislado. La persona no puede aislarse,
Muchas personas, un rapimensajero, un informal no tiene seguridad social, no puede aislarse y sigue transmitiendo el virus. 80% es informal, en Bogotá casi el 60%. Entonces necesitamos más acciones psicosociales de apoyo a esta población que va a seguir transmitiendo el virus. No puede ser solo formal que se confinen. El confinamiento, no olviden que el PRAS era prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, o sea que se cumpla. No se cumplen solo con medidas policivas, sino apoyo psicosocial. Ahí necesitamos mucho más para que estas personas se aíslen y no sigan transmitiendo el virus. Luis Jorge, pero habría también la necesidad de pronto de hacer unas campañas educativas para que estas personas que trabajan en la informalidad sean más conscientes de cómo se deben cuidar, de qué deben hacer en esos casos que usted dice que de pronto tengan algún síntoma o que de pronto pues estén infectados. Bien, nosotros hicimos pruebas con la Universidad PCR. Muchas personas no querían hacerse la prueba porque dice, me hago la prueba y salgo positivo, yo no me puedo aislar, no puedo estar en cuarentena. Entonces, no es incompatible, como dice Daniela, hay que hacer más información, más pedagogía ciudadana, más información. Hay una fatiga ciudadana en este momento al virus, hay una negación, mucha gente dice, no está pasando nada. Es necesario insistir en la cultura ciudadana. Tiene mucho más peso la cultura ciudadana. En este momento, la mayor proporción de contagios está en adultos jóvenes, menores de 30 años. Hay que enfatizar en información ciudadana, pero ofrecer alternativas también. Esa persona debe aislarse y estar haciendo medición de conglomerados y estar identificando los focos de infección para cordón sanitario, aislamiento de casos y contactos, pero que se cumplan con apoyo socioeconómico a estas personas. Sin apoyo socioeconómico. Recordemos que el 70% de las mortalidades en Bogotá son en estrato 1 y 2. La población más pobre y vulnerable es la más afectada por COVID. Así es, y por eso tenemos también acá a Víctor Padilla. Él alquila carpas en Cartagena, en las playas de Cartagena, y queremos y ojalá esperamos que ahora sí podamos lograr una comunicación con usted, Víctor. Le decía, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, 3 días de confinamiento, como fue, por ejemplo, acá en la capital del país, usted no puede salir a trabajar? ¿Qué pasa? ¿Cómo le afecta esto en su bolsillo? No, sí, buenas tardes. Sí. Mira, veterano, económicamente me afecta bastante porque tengo un trabajo estable del día a día. Muchos compañeros dependen de en las playas de todo Cárdenas. Está muy compleja la comunicación con Víctor. Qué pesar no tener la oportunidad de escuchar su mensaje en De qué se habla a las 7. Doctor Luis Jorge, a veces siento que el mensaje no está llegando a las personas o hacen caso omiso. Uno pensaría que la solución son medidas, pero mientras exista quien las respete, pero pues así realmente va a ser muy complicado. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar mejor este pico? Usted ya nos ha dicho algunas tácticas y estrategias, pero adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Porque yo sí he visto muchos mensajes en radio, en televisión, por parte del gobierno nacional, por parte de la alcaldía, los medios de comunicación hemos hecho un trabajo bastante grande por llevar conciencia a las personas, pero los videos que nos llegan de las playas, de las fiestas, en los hogares, etcétera, son bastante complejos. ¿Qué hacer? Sí, hay medidas. Lo que se alcanzó a ir a don Víctor, lo decía, mi familia no podría subsistir porque yo vivo de esto y no tiene apoyo socioeconómico. La alcaldía y el gobierno da algunos apoyos, no es suficiente a un país con 80% de informalidad. Hay que combinar, digamos, José Fernando y Daniela, varias medidas. Algunas medidas son, ustedes lo han dicho, educativas, informativas, con los mismos ciudadanos. Formar a los mismos ciudadanos para que sean pares y multiplicadores, para que sean brigadistas, para que dispersen las aglomeraciones con una actividad educativa, no solo policía. 2, apoyo socioeconómico a las personas que requieran hacer aislamiento y no puedan por razones de esta naturaleza, deben aislarse y deben recibir apoyo. 3, la comunicación del riesgo no puede ser solo de miedo. ¿Quién asusta más? ¿Quién mete más miedo a la población? Es necesario enfatizar que el virus no se va a ir, José Fernando, el virus queda el virus va a quedar endémico, esto va para largo, el tapaboca llegó para quedarse, no podemos quedar encerrados, pero hay que hacer medidas de seguridad, no se pueden hacer aglomeraciones, no se pueden hacer visitas familiares, eso hay que hacerlo con agentes comunitarios de la misma ciudadanía, con pares, con multiplicadores, no solo medidas policivas como se ha hecho. Entonces necesitamos más pedagogía ciudadana, más cultura ciudadana, más apoyo psicosocial
y que el gobierno esté midiendo los sitios donde hay foco de infección, donde hay aglomeraciones para intervenirlos, básicamente con actividad preventiva. El virus no se va a ir, hay que aprender, no podemos quedar siempre encerrados. Víctor lo decía en su sabiduría popular, si hacemos las cosas bien, podemos salir con medidas de bioseguridad, y eso significa una pedagogía constante, no es del miedo, sino desde la prevención. Doctor, usted también lo decía, que los estratos 1 y 2 son las personas que más están perdiendo seres queridos en medio de esta pandemia. Es un país donde la pobreza realmente es enorme, creciente con esta pandemia. Usted habla de cómo, que parte de la solución sería ayudar o apoyar a las personas que les toque aislarse con ayudas económicas. El gobierno nacional, los gobiernos distritales han dicho también que pues no hay plata, así literal, para tanta gente que les toca recaudar algún dinero a través de una reforma tributaria, lo dice el gobierno nacional, en fin. ¿Cómo hacer entonces? Porque pues tampoco no hay cama para tanta gente, la economía no da para sostener a tantas personas que necesitan ayuda. Mira, José Fernando, hay recursos, ¿no? No se puede decir que no hay recursos. Este es un país que tiene recursos. Si hay recursos, digamos, para la guerra, hay recursos también para el bienestar de la gente. Claro que hay recursos. Se ha trabajado iniciativas como ingresos solidarios, ingresos mínimos vitales a las personas, a las familias. Eso hay que tramitarlo, ¿no? Hay gran informalidad. Recordemos que la pandemia en sí lo que hizo fue visibilizar desigualdades que había, desequilibrios, fallas en el sistema de salud, fallas en la distribución de la riqueza. La pandemia puso de manifiesto eso. Por eso es que se mueren más los estratos 1 y 2, porque no están mejor nutridos, tienen menos acceso a los servicios de salud, enfermedades no controladas. Entonces la pandemia no produjo eso, reflejó. Entonces es el momento que la sociedad reaccionar sobre, hay que reaccionar como sociedad sobre eso. Pero hay recursos, necesitamos mejor inversión, necesitamos más apoyo social, ingreso solidario, otros países lo han hecho. Les cito Chile, les cito Argentina, el mismo Estados Unidos, ¿sí? Colombia necesita reforzar. Una disculpa, no es que hayan recursos, claro que hay recursos suficientes para eso. Bueno, ya vamos a continuar con usted. Yo los invito ahora a que veamos un avance del informe especial que se va a presentar en nuestra emisión central sobre las enfermedades mentales, la segunda parte de este informe. Yo tuve problemas con las drogas, con el alcohol. Esta noche, segunda entrega del informe especial Salud Mental en Pandemia. Mi cabeza se estaba como desbaratando. Pasaron de pacientes a activistas en redes para ayudar a personas con depresión y ansiedad. Uno de los principales problemas que hay es el estigma. Y el complejo problema de los trastornos en menores de edad. Todos los días para hablar de su orientación sexual. Quería ser la mejor hija, la mejor todo. A las 8 de la noche, conectados 24/7. Luis Jorge, ¿usted cree que se debe aumentar el testeo, las pruebas COVID en las diferentes ciudades? Se deben aumentar. En Bogotá debería estar haciendo más de 25.000 tamizajes al día, está haciendo menos de 10.000. El nivel nacional se debe estar haciendo al día entre 1 y 2 pruebas por cada 1.000 habitantes, no solo en sintomáticos, sino asintomáticos. Eso es lo que llama el PRAS, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, porque identifica casos asintomáticos también, lleva a hacer rastreo, identificación de contactos, debemos identificar de 4 a 20 contactos por caso y aislarlos, hacer cordón sanitario. Es clave no bajar las pruebas y seguir haciendo pruebas de laboratorio, Daniela, para buscar variantes o linajes que puedan ser más transmisibles. Eso lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud. La Organización Mundial de la Salud ha detectado 3 linajes que pueden ser más transmisibles, más agresivos. Afortunadamente en Colombia, digamos, se ha detectado muy poca proporción, pero puede variar los próximos días. Es clave, por eso, vigilar las variantes genómicas y acelerar la vacunación, porque mientras más rápido vacunemos, le damos menos oportunidad al virus de que mute y que cambie. Es clave acelerar la vacunación en este momento. Bien, pues a esta hora hacemos contacto con Luisa Barberi en nuestra sala de redacción, quien nos tiene información sobre las determinaciones y las medidas que tomó la Alcaldía de Bogotá referente a las decisiones que se tomaron ante la alerta hospitalaria que hay aquí en la capital del país. Luisa. José y televidentes, muy buenas noches. Efectivamente,
Bogotá declara la alerta roja hospitalaria a partir del día de mañana, y esto debido al aumento de ocupación de camas UCI, que ya llega al 75%. Así que algunas de las medidas que se mantienen son el pico y cédula hasta el próximo 19 de abril, y habrá cuarentena desde este jueves de la medianoche hasta el próximo lunes a las 4 de la madrugada. Pero atención, las personas podrán salir a los parques y ciclovías el día domingo, pero solo por el espacio de 1 hora. El desarrollo de esta información en nuestra emisión central. Luisa, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de lo que ocurre en la capital del país y en otras ciudades de nuestro país. Doctor, ya hablamos entonces de la necesidad de incrementar las pruebas COVID. Ahora hablemos del sistema de vacunación y me imagino de la necesidad de aumentar la frecuencia y el ritmo que llevamos hasta el momento de vacunación en nuestro país. Sí, efectivamente. El Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud se comprometió a tener inmunidad de rebaño a diciembre. Eso quiere decir 70% de la población colombiana vacunada, 35 millones. Eso exige que estemos vacunando 200.000 personas al día. Estamos vacunando alrededor de 45.000, muy poquito. Chile va a completar inmunidad de rebaño en junio, Estados Unidos también. Vamos muy lento en vacunación, hay que acelerarle. La vacunación más las otras medidas son necesarias, pero vamos muy paso tortuga en vacunación. Doctor, pues muchísimas gracias. Yo creo, José Fernando, también que aquí queda claro que no hay una disyuntiva, no es ni que sin vida no hay economía, ni que sin economía pues vamos a poder avanzar. Hay que encontrar ese punto medio porque no hay una disyuntiva aquí. La vida y la economía son importantes y una se relaciona con la otra. Por supuesto, y los colombianos, sobre todo en este país, se necesita tener apertura, pero pues eso es lo que dicen los expertos. Amanecerá y veremos. Muchas gracias, doctor Luis Jorge. Y gracias, Daniela y José Fernando, y a su amable audiencia. Gracias. Mire, Daniela, este es un tema del que todos debemos empezar a hablar, pues en las últimas horas Japón aprobó un controversial plan con el que pretenden liberar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que fue destruida por un tsunami en el año 2011. El gobierno japonés aseguró que el agua será tratada para que los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables para el agua potable. Este anuncio ha sido rechazado por habitantes de la zona, organizaciones de ambientalistas y miembros de la industria pesquera. Vamos a otra breve pausa y ya regresamos en De qué se habla a las 7. Además, porque hoy es el Día Internacional del Beso y les tenemos una súper invitada. Flavia Dos Santos va a estar acá con nosotros. No se desconecte. Bueno, cada 13 de abril desde el año 2011 el mundo celebra el Día Internacional del Beso. Este día surgió luego de que una pareja tailandesa estableciera el récord del beso más largo del mundo. Miren, duraron 46 horas, 24 minutos y 9 segundos besándose sin separarse en ningún momento. Además, ganaron un premio cercano a los $5.000. Pues esta pareja rompió su propio récord 2 años después, llegando a las 58 horas y 35 minutos. El beso en la cultura occidental se usa para demostrar afecto o saludar. En algunos países es habitual que la gente se salude con beso en la mejilla, incluso sin tener ningún tipo de confianza. Aunque se cree que el besar es propio del impulso del ser humano, esto es un error, ya que proviene más de la cultura. Pues en lugares como Asia Oriental, por ejemplo, es poco común ver a personas besándose en espacios públicos. Aquí eso ocurre en cada esquina. Pero con la llegada de la pandemia, un acto que solía tener un significado íntimo y especial se ha convertido en un riesgo para la salud. Actualmente las muestras de afecto virtuales se volvieron más comunes porque son más seguras, dejando de lado la magia de uno de los actos tal vez de amor más significativos en el planeta entero. Y para hablar de los besos, de sus significados, nos conectamos con Flavia Dos Santos, sexóloga y psicoterapeuta de pareja, para explorar además más sobre este tema. Flavia, muchas gracias por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7 y empezamos por lo más importante. ¿Cómo logro identificar que doy buenos besos? ¿Qué características tienen esos buenos besos? Y además, es que es muy fácil criticar, pero es difícil a veces hacernos la autoevaluación.
Pero mira que es muy curioso, ¿no? Todos nosotros quisiéramos tener una especie de manual o clave secreta, pero al fin del día depende mucho de cómo tú te comunicas con el otro. Porque el beso es una forma de comunicación, es una forma de conexión. Entonces, de pronto, tú no te estás comunicando con esa persona, o de pronto no es la persona que te hace sentir cómoda, o el otro no está cómodo. Y eso es lo que le califica un mal beso. Porque puede que la persona bese de una manera llena de babas y a uno le guste y a otro no le guste. O sea, tiene más que ver con ese tema de comunicarse. Ahora, te digo una cosa, cuando los besos se acaban en una pareja, es señal de problemas. O sea, no es el sexo lo que determina si una relación de pareja está bien o no. Es exactamente la capacidad que esa pareja tiene de besarse o no. Porque lo primero que desaparece ante una crisis, ante un alejarse de la pareja, es exactamente la parte de los besos. Entonces las personas van dejando de besarse, de conectarse y comunicarse con los besos. Flavia, pero mire, ahora que estamos en pandemia, pues es curioso porque la gente dice que disfruta mucho más los besos. ¿Usted por qué cree que pasa esto? Porque es muy bueno para que uno se sienta íntimo, para que uno de verdad pueda estar en contacto con la piel, con los aromas, que pueda estar concentrado solamente en un momento. Usted decía, ¿no?, que los besos tienen algo de cultural, tiene todo de cultural y todo del humano. Los animales no se besan, pero para nosotros es casi que el proceso selectivo, es casi que la tarjeta de entrada para poder empezar a comunicarme íntimamente con esa persona, para poder traducir lo que estoy sintiendo y recibir la traducción de la otra persona. Entonces los besos sí son importantes, no hay un manual para besar, hay personas que de pronto se sienten más cómodas unas con las otras o se divierten y por ahí la cosa va se desarrollando. Ahora, lo que digo siempre es bésense, porque cuando uno se besa, inmediatamente el cuerpo es inundado de ocitocina, la hormona del placer, la hormona de la felicidad. Entonces es algo que nos hace bien, es algo que nos hace relajar en todo el cuerpo y nos hace sentir próximos uno del otro. No, pues esta tailandesa que duró 58 horas 35 minutos se reinundó de oxitocina. Venga, ¿por qué se dice, Flavia? Felices, enamorados, contentos. Sí. ¿O será que se desgastó esa vaina? Porque eso era lo otro que le queríamos preguntar, ¿no, José ¿Después Fernando? de cuánto tiempo se desgasta un beso? ¿Cuánto tiempo ese beso se desgasta y ya pierde uno no interés? Porque es que fue más chica, 58 horas yo creo que además las babas se pierden en 58 horas. Total, las babas se pierden y el calambre, porque te imaginas la cantidad de calambres que debe haber dado en la mandíbula, ¿no? Hay gente que tiene desencaje de mandíbula, pero no, lindo besarse, no con un objetivo de cumplir una meta. Me voy a besar porque escuché hablar que hay que besar y hay que durar tanto tiempo. Rico besarse en el aquí y ahora, disfrutando del momento, permitiendo-se sentir e dando a oportunidade de sentir ao outro. O beijo tem um significado muito importante cultural para nós outros, pero é algo que romantiza também e ajuda as pessoas a sentir-se próximas. Hay algo que dijiste ahora y es de intentar traducir lo que el otro nos quiere decir con el beso, porque se dice que el beso comunica. Entonces, ¿cómo sabe uno qué es lo que le está diciendo el otro con un beso? ¿Tú no sabes? Tu não sientes quando tu pareja te está besando enamorada, ou que está besando tensa, ou que está besando estressada, ou que está besando incluso triste? Quando nós outros estamos tristes e besamos a la pareja, há uma forma distinta de besar. Quando nós outros estamos excitados, besamos com desejo, com ganas. Quando estamos em um momento romântico, besamos despacio, besamos com os olhos muito cerrados, imaginando, fantasiando. Quando temos rabia, besamos mordiendo, sacando pedaços, ¿no? Flavia, ¿qué tipos de besos existen y usted cuáles conoce? Por ejemplo, este que estamos viendo aquí en la pantalla del Times Square, que lo han catalogado como el beso del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de beso sería? Eu creio que seria um beijo mais que todo envidiável. De Eso sí, que todas nós outras mulheres sonhamos porque é o típico da película, não? É o típico beijo que uno sonharia de que sua pareja chegara na casa
tomara en los brazos, acostara y besara. Entonces tiene ahí ese tinte de película romántica y que ayuda a fantasiar a las mujeres en ese proceso de enamoramiento. Y además que, mire, José Fernando, que aunque pareciera de película, pues pasó en la vida real, porque es que esto es un marinero con una enfermera que llega después de la guerra y se dan tremendo beso que, como dijo Flavia, pues eso sí se ve muy bueno, ese beso, y muy envidiable. Flavia, a mí no me venga con cuentos que usted dice que no hay un manual de besos, usted lo tiene que tener claro. ¿Qué tipos de besos existen? Y usted, por ejemplo, ¿cuáles conoce? A ver, yo conozco por lo menos el andeneado y el robado. El robado es el que, pues, le tocó porque le tocó. El francés. ¿Usted conoce el francés? Sí. El esquimal. El francés, exato. El esquimal, aí cada uno va poniendo nombres, pero mira que existen las parejas que usan el beso protocolario, aquele que uno se saluda por la mañana y por la noche antes de acostarse con un piquito, buenas noches y buenos días. Eso es señal de problemas. Existe el beso que la persona está de verdad con ganas de tragarse una a la otra. Pero no es que exista, José Fernando, un manual. Tú tienes que poner la cabeza hacia la izquierda, tienes que mover la lengua hacia arriba y abajo, tienes que... No tienes nada. Dejarte llevar por el momento, entregarte a la experiencia y disfrutar de ese proceso de exploración, de ese proceso de descubrir lo que está pasando en aquel momento. Ese es el verdadero manual del beso, dejarte llevar. Flavia, pero mire, metámoslo un poquito el tema de los besos en el contexto que estamos viviendo de la pandemia, y recomiendan en estos tiempos, pues científicos, artículos, que las personas a la hora de tener relaciones sexuales, pues eviten los besos con personas con las que no conviven. Pero si uno entra a analizar esta situación, pues entonces uno tampoco podría tener relaciones con besos con su novio, porque si uno no vive con el novio, ¿cómo hace? Entonces, ¿usted qué opina al respecto? El beso prohibido. Es muy prohibido, vea un nuevo beso. Pero aí eu vou, ustedes não necessitamos ir ao COVID. Nós outros sempre temos um dilema com o tema do vírus do papiloma humano, que se transmite por la boca também, se transmite por las secreciones. Então, quando uno practica sexo oral e depois besa na boca, ou a pessoa tem contato com o vírus, também pode ser um risco. Então, é um tema de manter bem a saúde, tratar de fazer seus testes antes de compartir esse momento íntimo, porque quando hablamos de vírus, hablamos de secreções que vamos a ter transmissões. Não necessita ser solamente com a penetração. Qualquer tipo de gesto aí pode fazer com que uno se contagie. Miren que, hablando de eso, de los besos, es un momento tan íntimo que es el clásico que dentro del comercio de la prostitución, las prostitutas solo besan a sus parejas, nunca besan a sus clientes. El beso no está incluido en el paquete, no hay nada que obligue, porque el beso es considerado mucho más íntimo que la relación sexual para muchas personas. Queda el dato, José Fernando. Flavia y José Fernando, voy a mostrarles acá cuáles son los 8 beneficios de besar. El primero, besar ayuda a reducir la presión arterial. Además, besar elimina los calambres y los dolores de cabeza. Depende, porque por ejemplo, estos de 58 horas le dio mucho calambre. No, sí, como decía Flavia, le dolió la mandíbula, queda tensionado el cuello, gravísimo, José Fernando. Vea, el tercero, besar combate las caries. Uy, ese sí no lo conocía. Buenísimo, mira, una nueva alternativa, no te cepilles, entonces, besa. Exacto. Besar amplifica tus hormonas de la felicidad. Wow, además, quema unas cuantas calorías, que este es ideal para José Fernando porque él dice que no le gusta hacer ejercicio, entonces pues ahí tiene la solución. Besar también aumenta la autoestima, puede dar un estiramiento facial o algo parecido, o el calambre que decía Flavia. Y besar sirve como barómetro para la compatibilidad sexual. Conexión, como también lo han venido mencionando Flavia en nuestras respuestas. ¿Cómo le gustan los besos a Flavia aquí ya para terminar este tema el día de hoy? A mí me gustan los besos bien babeados, llenos de babas. Yo creo que tanto en el momento íntimo cuanto en el momento de pareja, la servilleta no se necesita. Entonces, que cuanto más babas, mejor. A mí me gusta con babas. Intenso. Esa es Flavia dos Santos, una brasilera más colombiana casi en este momento que cualquiera. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Besos para ustedes. Un beso para ti también, muchas gracias por acompañarnos y con esta imagen famosa
de este beso histórico, pues Nos los dejamos despedimos. hoy en De qué se habla a las 7 y que bese mucho hoy, Daniela. Sí, bueno, usted también. Chao Y a ustedes también, chao. Nos vemos mañana a las 7 de la noche.